Buenas noches. Buenas noches a todos los asistentes. Estamos en compañía de Joshua González, ingeniero de sistemas, quien va a ser la persona que nos va a ayudar con la charla de hoy. Joshua, el público es todo tuyo. Bienvenido, muchas gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan? Karen, ¿me avisas? Ya, Joshua, ya estamos listos. ¿Sí? Bueno, muy buenas noches a todos. Es una alegría estar pasando el tiempo con ustedes acá desde casa. Realmente, hoy nos estamos enfrentando a una situación que nadie en la vida nos había preparado para este tipo de escenarios. Realmente es algo que estamos afrontando todos como una primera vez, ¿sí? Entonces, qué bueno poder un poco compartir de este tipo de temáticas y sobre todo más allá de, mm, de pasar este tiempo confinados es el hecho de ayudarnos todos porque realmente no es solamente un tema sanitario, sino que de todas maneras eh, aquí necesitamos es concientizar. ¿Listo? Bueno, entonces comencemos un poquito. Realmente lo que hemos venido trabajando, voy a quitar si acaso mi video, si es que creo que no se está escuchando o se está viendo interrumpido, voy a quitar mi video entonces, mientras tanto, para que podamos, para que podamos tener una charla más amena. Esta es una pequeña infografía que, que realicé a inicios de esta semana debido a la situación en la cual nos vemos envueltos actualmente. Mm, un poquito de mi expertise, ingeniero de sistemas de Pontificia Universidad Javeriana, especialista en seguridad de la información y magíster de seguridad de la información de la Universidad de los Andes y especialista en derecho informático. Actualmente me desempeño como asesor para la delegatura de riesgos operacionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. Como les venía comentando, eso fueron una de las primeras medidas que nosotros llegamos a analizar desde el ambiente cibernético, debido a que los esfuerzos que hoy nos estamos enfrentando es al hecho de tener un teletrabajo o llegar a realizar actividades laborales y profesionales desde nuestros domicilios. Realmente aquí eh, ya hemos tenido algún acercamiento con este tipo de escenarios, pero son pocos frente a lo que estamos viviendo actualmente y realmente hay un tema de preocupación a nivel de seguridad de la información. Por eso es que el tema de las amenazas y los ataques cibernéticos hoy se está viviendo en un aumento exponencial, me atrevería a decir, a casi parecido al tema del contagio que se está dando a nivel del coronavirus. Entonces, venimos a conversar un poquito de ese tipo de problemática que hemos venido viviendo en los últimos 3, 4 días. ¿Sí? La charla está orientada muy a dar dos enfoques. Uno, aquellos que son empleados, aquellos que son dueños de empresa, administradores de empresas, eh, miembros de junta directiva y alta gerencia, para que tengan muy en cuenta que este tipo de riesgos debe afrontarse como un riesgo tanto estratégico, táctico y operativo. No solamente el operativo que estamos viendo hoy en día, sino que de igual manera eso tiene que ser un tema supremamente importante para la toma de decisiones tanto estratégicas como tácticas. Estos riesgos han crecido. Sabemos que entonces, aún así, cuando es un tema sanitario y generalmente asociado a la parte de emergencia de salud, hemos visto un incremento en la actividad maliciosa que se viene desarrollando a través de Internet y a través de las redes de conexión de telecomunicaciones que tenemos actualmente. Estos riesgos se están incrementando y se centra todo en esa amenaza sistémica que ha representado lo que es la aparición de este virus de COVID-19. Los ciberdelincuentes ahorita están aprovechando este tipo de oportunidades para generar cualquier tipo de ataque. Estamos hablando de ataques desde lo que es la distribución de malware,
El tema de phishing sigue siendo uno de los vectores de ataque más utilizados y actualmente hoy con el tema del COVID-19 más aún se está generalizando. Los ciberdelincuentes están aprovechando de que los empleados están confinados, están trabajando y confinados en la casa y comienzan a trabajar con información que es realmente crítica para las organizaciones sin tener en cuenta las medidas de ciberseguridad que estamos hablando. Eh, Cabe resaltar que es necesario, y este escenario nos muestra claramente la importancia de lo que es la ciberseguridad actualmente para las organizaciones. Todo el mundo ha tratado de diferenciar lo que es seguridad de la información y ciberseguridad, pero en este momento realmente es algo muy provechoso de resaltar la importancia que es el tema de ciberseguridad y que no es ajeno al tema de seguridad de la información, digámoslo así, que es un apéndice o un complemento a lo que se está trabajando, pero tiene que tener un enfoque muy diferente. Un enfoque a que nosotros estamos expuestos a una superficie de ataque como lo es las redes públicas de Internet, que en este momento todas las organizaciones pasan a tener una preocupación más allá de las políticas y de lo que se está enfrentando la organización al control interno que necesariamente tiene que migrar hacia un control remoto y externo. Y aquí entonces vamos a ver que esas políticas de seguridad de la información y esos procedimientos de seguridad de la información tienen que migrar y tienen que llegar a evolucionar a que no solamente se queden en seguridad de la información, sino que llegue a generarse lo que es ciberseguridad como tal, que es el hecho de proteger todos esos activos de información que las organizaciones están presentando o están teniendo y manejando y gestionando en Internet. ¿Listo? ¿Qué es lo que está pasando hoy también? Las organizaciones de ciberseguridad están informando que esos ataques vienen en una variedad de objetivos y están aprovechando vulnerabilidades que una empresa generalmente es enfocada hacia su infraestructura y hacia sus empleados. Cuando comienza a haber un dominio de un tercero o que llegue a generarse el uso de dispositivos ajenos a la organización, comienza a tener una exposición muchísimo mayor ante esto. Entonces el hecho, y ahorita lo voy a ampliar un poquito más, que los empleados utilicen sus dispositivos personales para labores profesionales, comienza a ser un problema y una brecha inmensa de seguridad en ese aspecto. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud ya ha comenzado a emitir advertencias sobre aquellos estafadores que fingen ser parte de la organización. Hace más o menos una semana, la Organización Mundial de la Salud eh, presentó un comunicado de prensa en el cual hace un tipo de ataque donde los ciberdelincuentes utilizaban el medio de COVID-19 para un mapa de internet sobre el tema de lo que pasaba es que el atacante llegaba a instalar programas tipo troyano que lo que hacen es aprovechar y abrir una puerta de acceso hacia los computadores para comenzar a trabajar y comenzar a aprovechar entonces ese tipo de accesos, ¿sí? Aquí entonces habíamos hablado también de accesos remotos diseñados para la toma de control completamente de la computadora y aún así hoy estamos evaluando el hecho de la utilización de las CPUs como medios para hacer o dirigir ataques o incluso utilizarlos como fines financieros como lo es el tema de criptomonedas y criptoactivos. COVID-19, debido a que es una pandemia mundial y debido a la alta dependencia de tecnología de la cual estamos viviendo hoy en día en la sociedad, comienza a ser un gancho muy interesante para los ciberdelincuentes. Entonces, eh, han habido desde mensajes y cadenas con temáticas de COVID-19, suplantaciones de entidades financieras, de entidades gubernamentales, en el cual piden, por ejemplo, el hecho de recaudar fondos o incluso el hecho de descargar y verificar archivos en Internet o instalación de archivos en Internet. Por eso es muy importante que las organizaciones para hoy tengan muy en cuenta cierto tipo de aspectos y tips generales, sin importar el tamaño de la entidad, sin importar el número de empleados, para que tengan en cuenta de las medidas a tomar en este tipo de teletrabajo. Entonces, es imperativo que las empresas
como primer medida, revisen los procesos y procedimientos de seguridad que estén relacionados directamente con los accesos remotos de los sistemas corporativos. Entonces, en este caso, no es tarde, pero la parte de infraestructura de tecnologías de la información junto con la parte de seguridad de las organizaciones es necesario que hagan una evaluación lo más rápido posible sobre aquellos procedimientos que ofrezcan para sus empleados en temas de conexión a la red. Ya sea también de igual manera poder entonces identificar aquellos activos críticos que son vitales para los procesos de negocio y cuáles son los controles que se tienen de acceso hacia dichos activos. Tienen que generarse o alinearse con una política o directriz que sea conocida, aprobada por la alta gerencia. Esto es supremamente importante. Los directivos son aquellas personas que tienen la capacidad de dar directrices y decisiones a nivel empresarial para llevar a cabo este tipo de decisiones. Hoy, por ejemplo, estábamos viendo el caso de una empresa norteamericana la cual decidió cortar y cancelar contratos con terceros debido al tema de la exposición que tenía de sus recursos en Internet y aparte de eso también otro tipo de lineamientos como lo es el tema de los presupuestos que se deben dar para este tipo de cosas. Una prioridad y un estudio por parte de la alta gerencia es supremamente importante. Por otro lado, establecer como mínimo canales y árboles de comunicación para el soporte y mantenimiento. Entonces aquí ya estamos hablando de que es necesario contemplar herramientas para la gestión remota, sea que la entidad supla o le suministre los dispositivos a sus empleados, es necesario que se contemplen los equipos de mantenimiento y soporte para ello. Hemos visto los planes de respuesta ante ello ha sido tratar de generar un árbol de comunicación, los diferentes medios de comunicación, puede ser entonces correos electrónicos, celulares de soporte, incluso el uso de tecnologías emergentes como lo es inteligencia artificial se ha llegado a utilizar entonces en este orden de ideas. Ahorita si quieren más adelante les muestro un chatbot que es desarrollado por la Organización Mundial de la Salud para responder a qué tipo de dudas que se genere dentro de la población con respecto al tema del coronavirus. Ahora, estamos hablando de que esta organización pues, está orientada al tema de la salud, pero no es ajena a cualquier tipo de implementación. Entonces, en este caso, cualquier entidad puede llegar a tratar de establecer ese tipo de canales para dar respuesta hacia los servicios que esté dando a la sociedad. Para aplicaciones locales que requieren conectividad de las VPNs, que son controles que se tienen para el acceso hacia la red de las organizaciones, es necesario validar ese plan de capacidad que tiene la entidad respecto a ello. Vuelvo y digo, el escenario en el cual estamos ahorita en este momento no nos ha dado una visualización de este tipo de necesidades hasta ahora. ¿Qué se está haciendo? Es necesario llegar entonces para que la base de conocimientos después de esta emergencia, validar esa capacidad con la cual la entidad tiene, tiene capacidad de respuesta para sus empleados en temas de conectividad. Es necesario también realizar ese análisis de riesgos. Vuelvo al caso anterior. La entidad americana lo que dijo es, no voy a dar ningún acceso remoto debido al costo tan alto que representa llegar a darlo a todos los empleados, a todos los terceros, y más bien para resguardar el tema de la criticidad de esos accesos es mejor cancelarlos. Entonces, llegar a revisar ese tipo de cosas. Sabemos que los servicios de conectividad remota tienen un valor, por eso es que es necesario tener una participación plena de la alta gerencia para la toma de decisiones. Sin embargo, ya hay entidades y generalmente son las entidades tipo GAFA, estamos hablando de las empresas como Google, como Amazon, como Facebook, como Microsoft, como Apple, eh, están poniendo su grano de arena en este tipo de situaciones y están dando entonces flexibilidad en el momento de ampliar la capacidad para el tema de conectividad. Eh, eh, Hoy en día, los proveedores grandes de nube, como lo es Google, como lo es Amazon, están ofreciendo la conectividad segura a través de nube para las empresas. Entonces, es necesario llegar a evaluar ese tipo de tecnologías para ofrecerlas a sus empleados. Por otro lado, preparar el área de IT para la instalación y configuración de equipos en el labor de trabajo remoto.
Y en este caso es, aunque es una actividad previa, hoy en día estamos enfrentándonos a temas de problemáticas en el suministro de equipos para cada uno de los empleados. Si no se puede hacer ese tipo de cosas, hay una necesidad de hacer unas recomendaciones mínimas por parte de la organización para que sus empleados puedan conectarse. De igual manera, eh, es necesario de que se establezca la criticidad y necesidad si aquel empleado es necesario que se conecte remotamente o no. Sabemos que entonces el hecho de conectar a un empleado representa un costo para la entidad, pero pueden haber estrategias mucho más fáciles para ello. Colocar repositorios en nube que estén debidamente configurados por ese tercero para que los empleados puedan conectarse. Tratar de entonces de revisar y recomendar a los empleados una guía básica para que ellos revisen sus estaciones si son propicios al tema de trabajo remoto o no. De igual manera, el hecho de la conectividad del empleado, verificar entonces los requerimientos de conexión como el ISP, el ancho de banda y todo ese tipo de aspectos técnicos es necesario tenerlos en cuenta. Por otro lado, es recomendable también realizar mesas de trabajo para tener una comunicación constante. En este caso, la mayor participación que se tiene es las personas o los recursos que están en las infraestructuras de tecnologías de la información, aquellos que están involucrados en los temas de seguridad de la información y ciberseguridad o seguridad informática, más que todo, que son los que realizan labores operativas en cuanto a esto. Definir entonces cómo está el tema de conectividad, la saturación, el uso de esas aplicaciones, si son necesarias o no, para disponer en todos los mecanismos de conexión. También disponer mecanismos de control y protocolos de asistencia del personal que realiza operaciones de forma remota. Colocar entonces un canal exclusivo que llegue a dar soporte para ello. Eh, Realmente aquí ya es estrategia por parte de la organización cuáles son. Eh, no es recomendable, aunque eso ya va a potestad de cada organización, por ejemplo, el uso de WhatsApp. Hoy vemos que hay una gran saturación debido a que muchas personas están confinadas en sus hogares y es una de las plataformas de comunicación más utilizadas. Entonces, esto también abre una brecha inmensa para el uso de que los delincuentes puedan aprovechar este tipo de tecnologías. Hoy tuve también, por ejemplo, una clara disposición a esto porque una persona se comunicó conmigo por WhatsApp diciéndome que había un teléfono de contacto de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, para responder el tipo de preguntas sobre el COVID-19. Entonces aquí ya comenzamos a ver que es necesario comenzar a evaluar ese tipo de canales, cómo se van a dar. Los equipos de seguridad cibernética deben asegurarse de mantenerse al día con los nuevos tipos de amenazas, no solamente aquellas personas que están involucradas con la parte de salud son las que están siendo necesarias en este momento. Invito a los que son o los que hacen parte de este gremio de seguridad que por favor mantengámonos en constante comunicación. Una de las cosas que ha sido un abanderado de este tipo de temas es el hecho de compartir información, es el hecho de estar leyendo. Ahora, teniendo las precauciones debidas en cuanto a verificar las fuentes de información, verificar que sean verídicas y no llegar a ofrecer entonces, por ejemplo, fake news o cosas por el estilo. Eh, Aquellas personas que trabajan en temas de seguridad de la información sabemos y estamos dateados de que esto cambia constantemente y que cualquier tipo de enseñanza o de, por ejemplo, un incidente que se haya materializado donde entregue entonces algún tipo de información referente a cómo se hace, puede ayudar a esas comunidades a gestionar temas para próximos ataques. Por otro lado, si se están usando computadores personales, pues debe asegurarse la entidad tener los controles debidos para eso. No se deben compartir dichos dispositivos con otras personas en el hogar. Entonces, tenemos en cuenta que muchas personas hoy en día llevan sus computadores a la casa y
a familiares les puede prestar el computador, les puede disponer. Tengan cuidado con ese tipo de cosas. Traten de separar y hacer concienciación dentro de sus empleados que los dispositivos que se están dando para el tema laboral sean exclusivamente para ese uso. No utilizar entonces el tema de transferencia de información organizacional a través de correos electrónicos personales. Esto comienza a brindar una superficie mayor de ataque y de fuga de información que se da. Y se recomienda realizar un seguimiento también del inventario de aplicaciones que soportan procesos de negocio y que son de visión crítica para la organización. Es necesario recordar a los empleados que no deben utilizar los laptops personales para trabajar. Aún así, cuando la persona tenga dispuesto, sea la última opción, pues tratar entonces de dejar en claro que la información que se maneja, dado la criticidad, dado las funciones que tenga dentro de la organización, pues es necesario que tenga el mismo cuidado, ¿no? ¿Esto por qué? Hay veces que muchos dispositivos domésticos tienden a no ser utilizados diariamente como lo haría un computador de una compañía, ¿sí? Y esto es propenso a que esté desactualizado. Entonces, en este caso, es necesario de que esos dispositivos personales evitarlos en lo mejor posible en el trato y la gestión de la información organizacional. eh, Aclararle a los empleados que ellos tienen que guardar la información confidencial tal cual como se estuvieron en la oficina, ¿sí? El correo personal, como lo dije anteriormente, no debe utilizarse para los empleados y debe realizar el seguimiento de lo que están haciendo o que están imprimiendo en casa. Hay una cosa muy curiosa y es que en muchas organizaciones los controles de impresión, de copiado, de generación de archivos digitales incluso no tienen protección. Entonces, que las organizaciones implementen protocolos para que esa información confidencial que deben haber identificado previamente cuente con controles, por ejemplo, criptográficos, que se llegue a cifrar la información, que se llegue a evitar permisos de impresión, evitar permisos de modificación, evitar permisos entonces de sustracción y copia de información. Manejar entonces formatos que no sean editables en el mayor caso posible. Esto en pro de guardar la seguridad y la confidencialidad de la información manejada por el empleado. Ahora, es importante también definir si entre los roles y responsabilidades de cada una de las personas que llegue a conectarse o llegue a gestionar la información de la entidad, identificar qué controles son necesarios. Si es supremamente inevitable que la persona tenga que modificar los archivos, pues ya entonces será casos particulares que deberán ser identificados previamente. Contactos y canales de emergencia. Aquí hay necesidad de que la entidad adopte mecanismos fuera de línea. Entonces, en este caso, vemos alta dependencia de la tecnología y no estamos exentos a fallas en las infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones. Sabemos que hoy en día pues tenemos buenos proveedores, sabemos que ellos están haciendo esfuerzos y aumentando capacidad en los canales, pero realmente aquí los protocolos que se deben seguir, y es donde hago un énfasis muy grande, donde seguridad de la información y ciberseguridad tienen que alinearse con continuidad del negocio, ¿sí? Y aquí es donde comenzamos a ver planes de respuesta ante cualquier tipo de incidente, que en este caso sería la indisponibilidad o el tema de una comunicación fuera de línea. Entonces, estamos hablando de que la entidad debe tener, por ejemplo, planes para evitar eh, indisponibilidad en la comunicación por medio de WhatsApp. Sabemos que hoy WhatsApp está siendo utilizado por muchas personas. Disponer de otros canales de comunicación para ello. Hay uno de mensajes de texto que lo coloco ahí en la infografía, se llama Signal, es muy recomendado por su alto grado de seguridad. Y de todas maneras, pues ese tipo de aplicaciones deben ser estudiadas para por parte de la organización y obviamente aprobadas por parte de la alta gerencia y la junta directiva. Monitoreo, en este caso también se recomienda a las entidades que fortalezcan el monitoreo de accesos remotos. Sabemos que entonces, previo a esta situación, pues se tenía algunos temas de acceso remoto y es verificar entonces aquellas políticas o controles
que están dispuestos para hacer monitoreo de este tipo de información. Si nosotros nos vamos a hablar ya temas mucho más específicos dentro de lo que es el framework propuesto por la entidad NIST, el National Institute of Standard of Technology del gobierno americano, hay necesidad de identificar las joyas de la corona, o sea, aquellos activos de información que las entidades necesitan para su funcionamiento. Aquí necesitamos de que esos activos de información se les eleve la capacidad de monitoreo en temas de accesos, en temas de modificaciones, en temas de creaciones. Revisar todas aquellas fuentes de información, generalmente esto está enfocado a la gestión y políticas de logs o un log management de los eventos de acceso remoto por parte del personal. Tener claro quiénes tienen el acceso personal, ojalá las personas de las organizaciones y de más que todo infraestructura y tecnología pueda definir holguras de accesos hacia la plataforma. ¿Qué quiere decir? Que si hay un teletrabajo se defina un horario de teletrabajo. Es más, y aquí voy a ser un poquito enfático, sabemos que la capacidad puede llegar a superarse de lo que se estaba contemplando hoy con el tema de los accesos hacia las organizaciones. ¿Por qué no implementar turnos en esos accesos por parte del personal? ¿Sí? Hay personas que no son conscientes de esa parte y es necesario. El hecho de la saturación de canales representa un posible riesgo de indisponibilidad hacia el personal que quiera conectarse a la entidad. Y hay muchas personas que lo que hacen es dejar conectado la VPN, todo en pro de mostrar que se está teletrabajando y la idea no es esa. Es verificar, entonces que esas holguras de tiempo se puedan presentar. Me están reportando, ¿se está escuchando muy entrecortado? Karen, voy a seguir entonces. Por otro lado, ¿qué otras recomendaciones damos? Sabemos que hay una identificación previa de mecanismos para la parte de fuga de información. Entonces, antes que estos mecanismos tecnológicos y operativos pues funcionen adecuadamente, también es asegurarse de que estén instalados y configurados previamente. Por otro lado, los protocolos que sean utilizados. En este caso estamos hablando de aquellos protocolos que soportan VPNs y aquellos protocolos que lleguen a ser utilizados para escritorios remotos. Deben estar actualizados a las últimas versiones. Si una organización tiene esto tercerizado, por favor, no confiarse de este tipo de actualizaciones y requerirlas a ese tercero antes de llegar a hacer ese tipo de conexiones. El uso de protocolo de protocolos inseguros en la comunicación también es una brecha inmensa que se puede llegar a dar. Entonces, en este caso es evitar ese tipo de uso de protocolos. Malware de aplicaciones móviles. Bueno, uno de los otros factores que hemos visto es que aquellas organizaciones que ofrecen a sus clientes aplicaciones móviles hoy en día están enfrentándose al hecho de suplantaciones de aquellas apps que llegan a generar y se ha convertido en un nicho inmenso de propagación de malware. Al día de ayer o anteayer se está confirmando aplicativos llamados COVID Lock o COVID-19 Lock, que lo que hacen es cifrar, y funciona igual que un ransomware, pero lo que hace es cifrar completamente el dispositivo móvil. Entonces, aquí el uso de estas tácticas se basa en que también estos móviles son entregados a los hijos o a terceros y que no tienen un control adecuado en el tema de instalaciones de sus aplicativos. Por favor, las instalaciones y las aplicaciones que se lleguen a realizar sobre dispositivos móviles, primero son necesarios enfatizar a que sean de tiendas oficiales. Estamos hablando de un Apple Store o estamos hablando de un Google Play. Entonces, aquí ya dichas compañías han empezado a hacer un filtrado de las aplicaciones que se han generado últimamente
y anexado a tiendas. Ellos han ya bajado como 19, pero aún así hay muchos empleados que lo que hacen es por no tener o por saltarse algún tipo de pago o verificación, lo que hacen es descargar la aplicación directamente desde sitios de internet, bajarlo al móvil e instalarlo para que no haya una previa verificación de la integridad de esta aplicación. Entonces, por favor, recomendar y mirar entonces, hacerle seguimiento a todo este tema de las aplicaciones móviles que se disponen para la entidad. Eh, entonces, en este caso, sí hay necesidad de llegar a manejar ese tipo de situaciones. Por otro lado, los medios de comunicación y redes sociales se han convertido en un foco increíble en la dispersión de desinformación prácticamente, ¿sí? Ya hemos visto estafas específicas referentes a lo que se está viviendo con COVID-19. Dos de las que más se han viralizado es el hecho de iniciativas falsas con recaudación de fondos. Entonces, alegando a agentes, los agentes de amenaza o los ciberdelincuentes llegan a utilizar lo que son imágenes, historias y personas reales eh, para llegar entonces a recaudar fondos de manera ilegal. Ponen campañas, por ejemplo, vimos hace 2, 3 días campañas en las cuales quieren fondos para buscar una cura para el coronavirus y comienzan a dar nombres también de personas que han contribuido. Por favor, esto tienen que llegar a, a enfatizar de que esto no se está generando de esta manera ante una situación como una pandemia mundial. Ese tipo de organizaciones no hace público esto, ¿sí? Los fondos vienen directamente de las agencias gubernamentales para llegar a hacer temas de investigación. Plataformas de crowdsourcing como GoFundMe han sido utilizadas con nombres comerciales e incluso lo que han hecho es llegar a suplantar entidades financieras a nivel mundial para recibir donaciones. Y por otro lado, los delincuentes también están utilizando redes sociales para promover la existencia de microcaps. Estos son como agentes de inversión o oficinas de inversión, oficinas bursátiles, como lo conocemos aquí en Colombia, para tener entonces inversiones que la gente saque sus recursos económicos y los invierta en algo que va a prevenir o a tratar a pacientes con COVID-19. Vuelvo y recalco, esto no se llega a hacer. Incluso hasta el día de ayer habíamos encontrado campañas en las cuales pedían fondos para llegar a asegurar bienes y servicios como los que tienen ahorita actualmente las personas. Esto no se está haciendo, esto no se está generando. Entonces, ha sido un tema de alerta del hecho también de propagación de desinformación a través de redes sociales. Aquí también hago un alto en el camino y es decirle a aquellas entidades que prestan servicios a la comunidad, ofrecer toda la información clara de cómo funciona. Ahorita actualmente como trabajo para el tema del sector financiero, los bancos han sido muy claros en dar canales oficiales, en dar especificaciones de cuáles son los servicios prestados. Cualquier tipo de organización que tenga un servicio de esa manera, aprovechar las redes sociales para dar y difundir este tipo de información. No sé si aquí está ya una pregunta. Voy a pasar entonces ya al tema de lo que son las recomendaciones para los empleados en las organizaciones, de lo que deben hacer en este tema de teletrabajo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta ahora? Si tienen alguna duda, me la pueden enviar al chat y yo se la paso a Joshua. O me pueden solicitar y yo les puedo habilitar el micrófono 1 o 2 minutos. No. Bueno, mientras tanto, sabemos entonces que el otro elemento participante en todo este tema de teletrabajo realmente son los empleados. Y ya hemos tenido experiencias previas en que uno de los eslabones más débiles dentro de la cadena de ciberseguridad son las mismas personas, ¿sí? Entonces, he aquí algunas recomendaciones que ustedes como organización le pueden dar a sus empleados en estos momentos de teletrabajo. Primero, el uso de redes Wi-Fi seguras. Aquí es supremamente importante recalcar
que en estos momentos el hecho de la conexión hacia redes no seguras que no tengan contraseña representa un riesgo muy alto. Y más si ustedes le están dando a sus empleados el hecho de accesos hacia la entidad. Recordarle a los empleados que solo trabajen por conexiones de red de internet seguras. Si bien sea su red desde la casa o al menos que las redes a las cuales se conecten estén protegidas con contraseñas. Ahora, si hay un uso de redes públicas, es necesario asegurarse de que esas redes tengan un propietario y ojalá ponerse en contacto con el propietario. Realmente, pues, las restricciones que se piden más que todo es no utilizarlas. Eh, Sabemos que al día de hoy vemos una saturación de conexiones a nivel de Internet. Entonces, muchas entidades lo que hacen es brindar, pero eso ya depende de la organización, módems de conexión para sus empleados, aquellos que hagan labores críticas, como un canal extra de contención para llegar a conectarse. Recalcarle a los empleados que pues si va a hacer el uso de Wi-Fi inseguras, pues nosotros como organización tenemos que brindarle los controles adecuados para que esto no llegue a representar un riesgo mayor. Bueno, y la otra es, ojalá que los empleados no lleguen a estar conectados al vecino, ¿no? Porque eso es otro escenario típico que se da. Eh, el hecho de que ese tipo de escenario se dé, aquí la organización tiene que dar en todos los controles pertinentes para ello. Supremamente importante un monitoreo sobre los correos electrónicos y sobre todo aquellos ataques de phishing que se están generando. Sabemos que los empleados deben ser concientizados por parte de las organizaciones, pero no sobra darles recordatorios a los empleados sobre los correos electrónicos de phishing y que son diseñados actualmente con temáticas como por ejemplo de ofertas, como por ejemplo de protecciones contra el coronavirus o por ejemplo trámites gubernamentales, trámites financieros, ¿sí? Hoy en día tenemos que capacitar al empleado para que sea una primera línea de defensa ante este tipo de ataques. Dar entonces infografías como estas para que ellos lean y de verdad darles instrucciones muy claras y urgentes en el caso de cómo identificar este tipo de ataques e incluso cómo deben reportarlo y a quién le deben reportar este tipo de ataques. Tener cuidado entonces también, pues las recomendaciones que se pueden dar hacia el COVID-19 es darles un boletín informativo a los empleados de cuáles son los canales oficiales de la entidad y que en el caso de tener una sospecha, por favor, traten de buscar o verificar ese tipo de información que les envían. Las empresas gubernamentales no van a enviar correos electrónicos solicitando información personal o privada o confidencial. De igual manera, los bancos. En este caso, sabemos que las atenciones a oficinas vienen estando un poco restringidas y los protocolos de aquellas actividades que se lleguen a hacer dentro de las oficinas comienzan a cambiar. Por favor, entonces, documentar muy bien qué son lo que se debe pedir o qué es lo que está pidiendo la entidad financiera para aquellos trámites que se dan en oficinas. La notificación de información sobre la pandemia también es supremamente importante. La Organización Mundial de la Salud hace claridad que en ningún momento está pidiendo información personal, ni accesos, ni códigos, ni contraseñas. Generalmente la respuesta más segura a este tipo de información es no darle respuesta. No darle respuesta y al menos también dar notificación al personal de seguridad de la entidad. De igual manera, así no sea la entidad que ustedes sean afiliados o tengan alguna relación tanto comercial como el cliente, por favor, hay canales y entidades como lo es el Colser, que es el Grupo de Atención a Emergencias Cibernéticas de Colombia, que se encarga de hacer la gestión de este tipo de ataques. Entonces, con un simple correo a contacto@colser.gov.co informando sobre el correo, ya comenzamos a tener acciones inmediatas sobre ese tipo de ataques. Aclararle a los empleados desde la organización que no deben sentirse presionados por actuar o ejecutar instrucciones o indicaciones contenidas dentro de estos correos porque los correos pueden llegar a ser suplantados. ¿Listo? Aquí los correos de phishing lo que hacen es persuadir a las personas para que tomen medidas
en tiempo récord y hagan acciones que se quieren hacer en el momento. Entonces, aquí aclarar a los empleados que no va a haber consecuencias, por ejemplo, laborales en el momento de que si hay una comunicación suplantada de la entidad, tiene que haberse o generarse algún tema de respuesta por parte del empleado. Identificar y decirle al empleado cuáles son los canales o cuáles son los protocolos que se lleguen a ejecutar en ese tipo de, mm, de escenarios. Vimos y hay unas técnicas que se han disparado muchísimo en las últimas 2 semanas y es el combo squating, que en este caso lo que hace el atacante es cambiar algunas letras del dominio de la entidad. Entonces, por ejemplo, lo que hacen es colocarle al dominio de la entidad un guión y una palabra, como si fuera parte del dominio real. Entonces estamos viendo que la tendencia que se está viendo hoy es ponerle el guión security.com al dominio. Entonces, por ejemplo, la entidad tiene empresa1.com y lo que hacen es agregarle ese tipo de cosas cuando el empleado lo único que lee es la primera parte del dominio. Entonces, hacer énfasis de que los dominios tienen que revisarse muy detalladamente. Porque el otro tipo de ataque que se está dando es el type of squating, que lo que hacen es cambiar el orden de las letras o incluso cambiar algunas letras para que se vea lo más parecido a un dominio real. Entonces, en ese ejemplo les puse Facebook, lo que hacen es cambiar la letra E por la C en su orden, o el de Wells Fargo, que lo que hacen es cambiar entonces las letras. Y la persona o el empleado tan pronto mira a primera vista, lo que hace es no ver cómo está construido el dominio. De igual manera, si ven a un dominio así, por favor, repórtenlo. Nosotros los que estamos trabajando en el tema de seguridad de la información, tenemos recursos para llegar a gestionar ese tipo de ataques. Otra recomendación que se les da es, por favor, verifiquen la dirección de correo electrónico antes de descargar o hacer clic en algún hipervínculo. Simplemente con pasar el puntero o la flechita del mouse encima de un hipervínculo, él en la parte inferior de los navegadores indica cuál es la dirección a la cual está apuntando este hipervínculo. Otra capacidad que están haciendo los ciberdelincuentes es utilizar acortadores de URL. Entonces son tecnologías que lo que hacen es presentar una URL de forma corta, pero no se sabe el contenido que está dado ahí. Entonces, por favor, evitar ese tipo de links, porque en ningún momento se sabe a dónde los va a redirigir. Las campañas de COVID-19, hay que aclarar, han sido muy convincentes. Hoy en día, entonces, esos kits de phishing profesionales están utilizando ese tipo de configuraciones que anteriormente les dije, el tema del combo squaring, la parte del type squaring. Es necesario, entonces, concientizar a los empleados que debe generarse un tema de verificación de los dominios previos a acceder a cualquier tipo de sitio de cualquier entidad. Estos kits llegan a descargar un sitio legítimo para utilizar los logotipos, para utilizar los formatos, incluso las mismas, ¿cómo se llama? Las mismas fuentes de letras que utilizan las entidades en sus sitios oficiales y generan de esta manera un clon o una suplantación completa. Hemos visto que el hecho de que se conecten de manera segura, y esto quiere decir que utilizan certificados digitales, no es suficiente. Ya se están generando certificados digitales que son verídicos ante los navegadores de Internet, y esto entonces ya no hay manera de identificarlo a simple vista. ¿Por qué? Porque entonces han sido reconocidos como legítimos y en este caso el siguiente paso para evitar ese tipo de ataques es verificar directamente el dominio. Por otro lado, identificar temas de ortografía que sean reveladores. Aunque ustedes no lo crean, ataques que vienen de una empresa tienen el logotipo y el nombre de otra empresa. Parecerá algo jocoso y chistoso, pero realmente este tipo de cosas se ven y aún así caen la gente. Entonces, por favor, verificar todo el texto con el cual llegue un correo electrónico, en su posibilidad, pues no abrir ningún dato adjunto. Únicamente entonces lo que se está haciendo es verificar de dónde viene el remitente como primera medida
Y ya como segunda medida, mirar el contenido y comenzar a mirar signos de reveladores como de ortografía, de gramática, que son comunes en este tipo de ataques. Eh, Puedo decir que uno de los patrones que hemos visto es el mal uso de la ñ por parte de nuestro idioma de los cibercriminales. Entonces ellos no tienen en cuenta este tipo de, para ellos la ñ no la saben utilizar bien en temas gramaticales, aun cuando hay cualquier tipo de, cualquier tipo de traductor. Entonces esto ya comienza a, a ser tip para identificar ese tipo de ataques. Por otro lado, también identificar saludos genéricos. Estimado señor, señor, señora o estimado. Aún así, hoy ya están utilizando los datos personales. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ya lo último. Los correos electrónicos de phishing generalmente llegan a enviarse de forma masiva y pues no van a incluir el nombre de uno. Aún así, ya hemos visto mutaciones de estos ataques donde consultan redes abiertas o fuentes de datos abiertas para sacar información personal. Entonces, aquí sí quiero hacer un poquito pausa y es decirles, por favor, no entreguen sus datos personales tan fácil. Eh, en sitios públicos, bueno, ahorita vamos a tener restricción de salidas, pero en sitios públicos donde pidan encuestas, pidan formularios, verifiquen muy bien para qué va a ser la finalidad, porque este tipo de datos comienza a ser relevante para generar estos ataques. ¿Listo? Reportar dispositivos perdidos o robados inmediatamente. Y sabemos que entonces acá muchas entidades lo que hacen es, aunque tienen sus controles y eso debe estar dado dentro de la política de seguridad de la información, lo que vamos a hacer es generar el reporte de estos dispositivos perdidos lo más rápido posible. Sea un celular, sea un computador, sea un disco duro, incluso memorias USB, porque hemos visto que eso se genera. Entonces, el trabajo remoto comienza a representar una potencial pérdida o robo de dispositivos que se le puedan asignar a los empleados. Asegurarse que los empleados y las entidades deben informar cualquier dispositivo perdido que sea de la entidad o inclusive que sea de uso personal, pero que haya eh, información de la entidad. Y por último, hay una cosa que me gusta mucho y es el tema de la higiene cibernética, ¿sí? Para aquellos empleados que se encuentran trabajando de manera remota es recomendable recordarles que el aseguramiento de sus dispositivos es necesario, incluido el mismo router de la casa, porque ya hoy en día sabemos que los ISPs comenzaron a tener preocupación sobre este tipo de dispositivos. Entonces, una simple llamada al proveedor del ISP recordándole el tema de la actualización de los dispositivos de conexión que están por parte gestionados de ellos y de igual manera los que uno llega a manejar desde la casa. Evite la tentación de utilizar, por ejemplo, los dispositivos Bluetooth. Nosotros somos muy entregados a que las redes, o bueno, los dispositivos personales y las redes, cuando uno sale, los deja activados. El Bluetooth es claro ejemplo de ello. Y hay tecnologías que, por ejemplo, utilizan Bluetooth para pasar mensajes de texto o mensajería instantánea a través de esta tecnología sin necesidad de tener una conectividad directa o autenticación directa con el dispositivo. Usar autenticación de multifactor en cualquier cuenta disponible, sea empresarial o sea personal. Fíjense que hoy en día ya estamos con herramientas supremamente poderosas como lo es autenticación de doble factor, en el cual podemos asociar a que la entidad a la cual nosotros nos estemos autenticando nos envíe un código único de autenticación, un número de 6 dígitos o un PIN. Tener claro que ninguna persona de ninguna entidad, generalmente, así los llamen a ustedes, les pida este código. Este código es de uso exclusivo para plataformas electrónicas. Ustedes en ningún momento tienen que darle este tipo de información a un tercero, por ejemplo, en una llamada. Es un control que nosotros hemos comenzado a utilizar y que los ciberdelincuentes han aprovechado vulnerabilidades que ni siquiera son
son tecnológicas, sino que son más que todo de la persuasión que se tiene hacia la víctima. Entonces, esos dispositivos de autenticación multifactor son necesarios. Que se le envíe un código al celular, listo, pero el código ustedes mismos lo tienen que ingresar. En ningún momento se tiene que brindar este código ni nadie va a utilizar este código. Eh, y me gusta este pedacito de la infografía porque así como el lavado de manos es crítico para detener la propagación de la enfermedad que nos han dicho, aquí también nosotros necesitamos una muy buena higiene en seguridad cibernética, ¿sí? Sabemos que entonces migramos a un escenario diferente de exposición ante el riesgo que son los domicilios de cada uno de los empleados. Entonces, por favor, tanto las organizaciones como los empleados tienen que tener claridad de los lineamientos y prácticas seguras de, de seguridad cibernética o buenas prácticas que se puedan implementar. Si se puede recomendar el cambio de contraseñas ahorita antes de que comiencen el tema de accesos remotos. Es supremamente importante. Si las organizaciones no están seguras de todas las conexiones, pedir por favor entonces un cambio de las contraseñas a aquellos empleados. Que los mismos empleados no utilicen contraseñas genéricas y que no utilicen contraseñas en 2 o 3 aplicaciones. Los delincuentes son muy persuasivos y con una contraseña que yo estoy seguro que más de uno la repite en algún otro aplicativo y de esa manera se va propagando, al igual que el COVID-19, el tema de abusar por los medios cibernéticos de este tipo de personas. Esto era lo que le tenía que contar hoy. Me estaban preguntando la presentación. La presentación no es una presentación, es prácticamente una infografía que tengo. Si quieren pueden acceder a los links que están ahí. Esos links que ustedes ven ahí son links o comprimidos. Generalmente eso es lo que ustedes pueden llegar a encontrar. En estos casos sí es seguro, soy generado por mí, entonces no hay ningún problema. Y en cada una de las redes sociales mías está la infografía para que sea compartida, porque en estos momentos necesitamos compartir este conocimiento. Y realmente así como he escuchado en noticias que hoy tenemos más que nunca que darle agradecimiento a las personas que trabajan en la salud, por favor, démosle también agradecimiento a todos estos ingenieros de sistemas, a todas estas personas técnicas, tecnólogos, eh, que están hoy ante una simulación no planeada de lo que es el tema del teletrabajo, aquellos que están levantando VPNs, aquellos que están dando soporte, aquellos que están en temas de comunicaciones también, darles las gracias, confiar en ellos y darles ánimo para que podamos seguir y salir de esta situación en la cual nos encontramos todos. No sé si tengan una pregunta, alguna duda, algún aporte, yo tampoco me las sé todas, entonces si tienen cosas por compartir, sería genial. Joshua, tenemos aquí de parte de Laura Fajardo. Nos dice, ¿nos puedes brindar una recomendación específica? Es una empresa que jamás ha tenido teletrabajo antes y por la emergencia hubo que mandar a los empleados con los dispositivos de la empresa a sus respectivas casas. Cada dispositivo tiene la información que no debe perderse. Bueno, Laura, en este caso, eh, mirar entonces de qué manera se pueden hacer los backups. Yo creo que antes, lo que te digo, ahorita pues los controles que se pueden hacer remotamente es decirle a las personas que estén atentas al tema de la información que manejen. Mm, si es la información que viaja desde la organización hacia esos dispositivos, por favor contemplar métodos de ciframiento de esa información, acceso, métodos de autenticación a esa información, pedir un tema de contraseña para apertura, una contraseña para poder imprimir. Eh, ya hay dispuesto, si quieres, déjame, trato de sacar de aquí a la siguiente semana aplicaciones
que son gratuitas y open source y confiables para el tema de teletrabajo, el tema de conexiones VPN gratuitas para que puedan acceder, el tema de configuración, y ahí sí tocaría apoyarte en la labor de de las personas de infraestructura para que instalen programas de ciframiento de discos. Ese tipo de cosas es supremamente importante y ojalá entonces manejar temas de doble autenticación, evitar el uso entonces de los dispositivos personales. Ese tipo de recomendaciones las que podríamos dar a este momento que estamos ya viviendo el tema de teletrabajo. Nos piden también la dirección de contacto de la institución que ayuda a gestionar los ataques cibernéticos. ¿Nos recuerdas cómo es? Sí, sí, perfecto. Entonces, les voy a escribir en el chat y por favor entonces me confirman. Es contacto arroba colcel.gov.co. Ay, se me fue mal, denme un segundo. Listo. Contacto arroba colcer.gov.co. Ok. Ariel Barbosa nos dice, hacer un uso racional de los servicios de Internet en general. Actualmente la demanda es enorme e inesperada para los proveedores de Internet y eso puede colapsar uno o varios servicios. Claro, es supremamente importante también eso que menciona Ariel. Y por eso, dentro de las recomendaciones que dábamos en la parte de las organizaciones, es definir entonces tiempos de holgura para las conexiones remotas de los empleados. Primero, es necesario claramente identificar quiénes son los que son necesarios como temas críticos dentro del funcionamiento de los procesos de negocio de la organización. Ya haciendo una identificación de ellos, es necesario también establecer tiempos de holgura para que ayude a, digámoslo así, a suavizar un poco eh, el tema de las conexiones concurrentes. Espérate, Karen, me están diciendo que no sale, ya te lo envío por WhatsApp para que por favor lo coloques ahí. Perfecto. Entonces, tienes mucha razón, sabemos que ahorita el uso de Internet se está disparando en los hogares como nunca. Y nosotros deberíamos ser hasta responsables mismos en eso, no solamente en temas laborales, sino, por ejemplo, no sé, poner horarios de holgura para el consumo de una cuenta de Netflix, poner horarios de holgura a nuestros hijos para que puedan jugar en sus plataformas de videojuegos. Son pequeños pasos o acciones, pero que lo que pueden entregar es una ayuda inmensa en ese aspecto de conectividad. Muchas gracias, Ariel. Solicitan, por favor, dejar ver una vez más la infografía para captura de pantalla. Nos solicita Sí, perfecto. Mauricio Domínguez. Bueno, de igual manera, a todos los asistentes, yo les voy a enviar una encuesta de la charla y les puedo enviar la infografía a los correos que De ustedes todas maneras, registraron al momento de ingresar. ponme cuidado, Karen, te voy a pasar mis redes sociales si quieres, para que ellos puedan accederlo directamente. En Twitter es @jgonzadi y en LinkedIn me pueden encontrar como Joshua González Díaz. Espérate a ver si te puedo mandar de una vez los links. Dame un segundito. Por ahí estoy viendo una pregunta, María Eugenia. Quisiera saber si la empresa no entrega materiales para el uso del teletrabajo, ¿qué implicaciones tendría para el empleado y el empleador? Bueno, en este caso, María Eugenia,
No creo que hayan sanciones de tipo penal o legal hasta el momento. Realmente es más por el tema de la identificación de cuáles son aquellos recursos necesarios para el funcionamiento de la empresa. ¿Sí? Pero realmente o sea, al momento no hay ni sanciones, ni multas, ni nada por el estilo, hasta lo que yo sé. Entonces no hay necesidad de preocuparse por ese tipo de cosas. Jaime dice, ¿es mejor utilizar un escritorio remoto o una VPN para el teletrabajo? Y aquí comenzamos entonces a jugar con varias cosas. Por ejemplo, las VPNs tienen una configuración específica, si son site to site, o si son host to site, o si son host to host. Entonces, en este caso, la arquitectura que se maneje es dependiendo del tipo de servicio. ¿Qué hemos encontrado? Por ejemplo, muchas VPN son de arquitectura host to site, y en este caso es que el computador que utiliza la VPN es como si estuviera esa misma máquina dentro de la red de la entidad. ¿Qué ha pasado? Las personas no cierran la VPN y lo que hacen es mantener una dirección habilitada o una conexión viva cuando no lo está. Y esto puede llegar a representar temas de indisponibilidad en el servicio. Si sabemos, identificamos cuáles son los requerimientos previos para el trabajo necesario, pues ya se puede elegir cuál tipo de VPN se debe trabajar. Ahora, arquitecturas como lo que está ofreciendo AWS de Amazon o Azure de Microsoft o incluso Google es mandar un terminal o un escritorio virtual a la nube para que pueda llegar a trabajar como si estuviera en una organización. Y fíjate que en ese instante nosotros no tenemos la preocupación de agotar recursos porque automáticamente un proveedor de servicio en la nube lo que va a hacer es ampliar esa capacidad. ¿Sí? Entonces ahí ya comienza uno a jugar, a mirar a ver cuáles son activos críticos y eso lo tiene que hacer la organización para dar cuál es la mejor arquitectura de VPN que se puede dar. Y el tema de escritorio remoto, hay que tener claridad de que el protocolo de RDP o Remote Desktop Protocol, por sus siglas en inglés, siempre tiene muchas vulnerabilidades. Entonces, si no se tiene actualizado, esto es un nicho o un vector de ataque que se le ofrece a los delincuentes. Entonces, es mirar cómo combinar todas esas tecnologías. Hay tecnologías de VPN pagas que son asequibles. Por ejemplo, NordVPN lo que hace es ofrecer VPNs pagas, creo que son $5, $10 mensuales, que en este caso no entraba a revisar qué tipo de servicios están ofreciendo ante la situación de ahora, pero que de todas maneras son herramientas útiles. El hecho, por ejemplo, también de herramientas de teletrabajo que se utilicen, como lo es Office 365, como lo es Zoom, incluso Webex, como lo que estamos haciendo ahorita, pues son herramientas que nos pueden ayudar a todas las labores de teletrabajo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Espérate, ya te paso los links. Un segundito. Listo. No hay problema. Los que escribiste ya está perfecto. Si quieren, agréguenme. eh, Ténganme paciencia. No voy a estar publicando muy seguido porque realmente estoy un poco con temas laborales. Pero si me dejan las preguntas, las cuestiones, en LinkedIn estoy más que todo publicando temas relacionados con la gestión de ciberseguridad que estamos llevando a cabo. Entonces, bienvenidos y por favor, entonces, cuídense, cuiden, tengan higiene cibernética, por favor, si pueden cambien contraseñas en lo posible si no lo han cambiado hace tiempo. Manejen un gestor de contraseñas para eso, no guarden las contraseñas en texto claro, por el amor de Dios, ni en un Excel. Ese tipo de cosas también pues llega a representar un vector de ataque para los ciberdelincuentes. Joshua, Carolina Cuéntame. Ávila, Dime. Bien, no te escucho. Finala nos pregunta, ahora, ¿me escuchas?
No te- sí, ahí sí te escucho. Ok. Carolina Ávila pregunta, ¿qué tan seguro es hacer videoconferencias por jitsi.org? Pues me tocaría averiguar, pero la pregunta está muy específica. Déjame entonces yo te averiguo y miramos. Pero realmente, por ejemplo, Zoom es una plataforma que su CEO hasta la semana pasada ya comenzó a ofrecer temas de servicio gratuito para eh, temas de educación, hasta lo que yo tenía entendido. No sé si ya haya ampliado o haya bajado precios en cuanto al uso de esta plataforma para hacer teleconferencias. ¿Alguno más tiene alguna duda adicional? Carolina nos dice, Zoom implica instalar un software mientras que Jitsi no requiere instalar nada. Además, Jitsi es open source, es gratis. Bueno, en este caso nos tocaría revisar, entrar a revisar un poquito con más detalle. Cuando nosotros instalamos un software, digámoslo así, de un tema de pago, tenemos un poco más tranquilidad que hay un tercero detrás quienes nos están soportando ese tipo de servicios. Entonces, nunca he utilizado la plataforma que tú me dices de Jitsi. Me tocaría entrar a mirar y a verificar ese tipo de tecnología, a ver qué tan segura es. De todas maneras, voy a comenzar a investigar y con gusto te diré respecto a eso. Por supuesto, Carolina. Estaré entonces atento de mirar a ver. Pero lo que les digo, ténganme un poquito de paciencia que realmente, así como lo comenté, soy una de las personas que está detrás soportando temas de teletrabajo en una organización, entonces me toca con paciencia. Bueno, creo que no hay nada más, Karen. Mil gracias por su tiempo. Me les pasé como 5 minuticos respecto a lo que se estaba programado, pero por favor entonces, si quieren síganme en redes sociales, estaré entonces ahí muy atento a preguntas, dudas que tengan, la infografía está ahí para compartirla, eh, utilícenla, solo den pues el crédito, que es lo mínimo y ya, espero que haya sido de mucha ayuda. A todos, muchísimas gracias por haber estado acá. Tengan una excelente noche.
Karen, Nico. Karen, hola. Sí, escucho. ¿Listo? ¿Estamos listos? Regálame, porfa, un momento permiso como organizador. ¿Ya detuviste la grabación? Sí, no, está detenida totalmente, sí. Ok, dame permisos como organizador que quiero mirar una cosa. Listo, Nico, ahora sí quedamos tú y yo. Listo, Karencita, si quieres regálame el organizador de nuevo y para cerrar de manera correcta esto, por favor.